donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento, y estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintoniza TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda. Hoy, como verán, sin la compañía habitual de mi compañero de tareas, Mauro Dalmazo. Se ha tomado un descanso, un merecido descanso, como para afrontar lo que será sin dudas un año intenso que ya estamos viviendo. Y nosotros, como cada semana, lo que buscamos es poner la lupa en la región, hablar con los protagonistas, poder palpar qué está pasando a la vuelta de casa y muchas veces también cómo impactan noticias o decisiones que vemos en los medios capitalinos y que tienen su rebote, que tienen su consecuencia en nuestro territorio. Por eso siempre lo que buscamos es hablar con nuestros vecinos, con la gente de este sur profundo santafesino y conocer qué pasa en materia de salud, en materia política, en materia social, en materia productiva, económica, etcétera, etcétera. Para arrancar el programa de hoy tenemos la visita de las autoridades del Hospital General San Martín. Con ellos vamos a hablar de lo que acontece en este tiempo en el efector, pero también nuestra idea era poder tener la mirada de diferentes sectores de la salud, tanto pública como privada. Habíamos armado ya y había el compromiso de algunos referentes del sector privado de participar, pero bueno, por distintas razones finalmente decidieron no hacerlo. Nosotros respetamos obviamente esa decisión, así que vamos a hablar ahora con los representantes de la salud pública en Firmat, que, y ellos nos lo van a decir o no dentro de un minuto nada más, empieza a tener cada vez mayor demanda. Digamos, la situación económica empieza a incidir en la vida de la gente de Firmat y la región, y sabemos que cuando eso acontece, la salud pública empieza a tener mayor demanda, mayor protagonismo, porque mucha gente deja de pagar su prepaga, deja de pagar una cobertura privada y se tiene que dirigir a los efectores públicos. Mónica Cortázar es la directora del Hospital General San Martín. Ricardo Escola es el vicedirector. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. No, por favor. Bueno. Un gusto. Bueno, antes de meternos de lleno en el tema de la salud pública, Ricardo, también vos tenés participación en lo privado y, digamos, la situación también es compleja. Sí, es muy compleja. No es la primera vez que sucede. Aquellos que tienen memoria recuerdan muchas crisis que hubo en la salud y en la medicina, tanto en la pública como la privada. La pública en general, de una manera u otra, se sostiene, pero la privada, lamentablemente, cerrando sus prestadores. Yo, que hace muchos años que soy médico, hoy venía hablando con Mónica, recuerdo el cierre de 25, 30 sanatorios en Rosario, el Unión y Benevolencia, el Corrientes, casi el italiano, casi el británico, que cuando ocurren movimientos económicos de esta medida, de esta inflación, de la corrida de los medicamentos, que es uno de los ítems de la medicina que es indomable, nadie puede parar el aumento de los medicamentos, de las drogas. Ahora liberaron a las prepagas para que cobren lo que quieran. Hoy me enteraba que había un matrimonio anciano que pagaba 310.000 pesos por mes. Es una barbaridad. Bueno, estas crisis económicas, que esta en los últimos
30 o 40 años, debe ser la tercera o cuarta, lo que deja como secuela que a veces el sacrificio y el trabajo de muchos buenos médicos y personal de salud, porque lo sufre todo el personal de salud. Cuando un sanatorio cierra, cuando un sanatorio tiene que disminuir su trabajo, lo sufre todo el mundo. Son trabajadores, y la única forma que les queda a veces es cerrar. Hay una cuestión que por ahí se puede malinterpretar, que es esto del aumento de las prepagas que vos decías. O sea, que aumenten las prepagas no quiere decir que eso se traslade después o te lo pregunto más que afirmarlo, no, que se traslade al pago de los sanatorios o las clínicas. Para nada. No es un beneficio que llega después al prestador. El porcentaje que aumenta la prepaga no se lo pasa ni al prestador ni tampoco a las clínicas o sanatorios. En ese mismo porcentaje que aumentan sus cuotas, no se lo pasan a los prestadores. Y muchas veces buenos prestadores, estoy recordando a varios, que verdaderamente hacían una buena medicina. Esto los llevaba a tener que cerrar, a achicarse. Los aparatos valen millones de dólares y se pagan honorarios que dan risa. Cuando vos tenés que arreglar un aparato se te hace casi imposible, tenés que dejar de dar esa prestación. La medicina avanzó mucho económicamente, pero no avanzaron las ganancias como para poder mantener eso que se ha armado. Solamente aquellos que han logrado tener los más grandes contratos de la medicina. Hoy en Santa Fe son PAMI y IAPOS. El que maneja esos dos cheques tiene un valor económico como para poder mantener su lugar de atención, que son muy pocas personas, 3 o 4 en la provincia. Y que están centralizados en los grandes centros urbanos. Exactamente. O sea, por acá no pasa. No, acá le derivan el pago con atraso, con bajando lo que tienen que pagar, con ese tipo de cosas. Bueno, es una lástima realmente no poder contar con la presencia de algunos prestadores privados, porque seguramente nos podrían haber brindado mayores detalles, mayores precisiones y seguramente también ustedes desde su casa lo hubiesen podido palpar de otra manera. No obstante, nosotros ahora nos vamos a centrar más en la cuestión pública, pero queríamos sí poder poner en situación a la ciudadanía de lo que está pasando, porque esto es una realidad y porque cuando viene un ajuste económico con todas las dificultades que conlleva el que estamos viviendo, bueno, impacta en todos los sectores. A raíz de este problema, Mónica, de que cada vez las prepagas son más caras, que cada vez a las familias se les hace más dificultoso poder pagarlas y que las mismas obras sociales también dejan de recibir recursos que a lo mejor antes recibían, ¿ustedes están esperando una mayor presencia de pacientes en los próximos meses en el hospital? Sí, ya la estamos teniendo. Obras sociales que antes no se veían, sobre todo obras sociales, prepagas todavía que tienen, digamos, cierto costo, y todo, no tanto, a menos que decidan no pagarla, ¿no? Que también pasa últimamente. Pero estamos teniendo obras sociales que no pueden costear ciertos valores de plus y todo eso en lo privado. Entonces los estamos teniendo en el hospital. Para eso estamos, pero la idea no es, digamos, abarcar todas las obras sociales o prepagas, porque, a ver, tampoco queremos ir en detrimento de lo privado. A raíz de esto hemos tenido una reunión con los representantes de los efectores privados, bueno, para acordar algunas maneras de trabajo. Es decir, creo que ahora la época que se viene, primero porque se viene el invierno y siempre sabemos que tenemos más demanda, y esta cuestión que planteaba el doctor y que es pública, ¿no? La cuestión económica que hace que mucha gente ya no tenga alguna obra social, es decir, que no pueda afrontar las prepagas sobre todo, bueno, van a recaer en el hospital. Entonces decidimos ya ir teniendo algunas reuniones para trabajos en conjunto, porque yo creo que lo que se viene es un trabajo público y privado, ¿no? ¿Y qué surgió de esas reuniones? ¿Qué cosas
son las que hoy más los inquietan y qué cosas tienen que coordinar y ajustar para que esto que vos planteás, esta combinación funcione? Bueno, tenemos bastante problemas con médicos de guardia, con el pago de médicos de guardia, y lo hemos visto en los efectores privados, donde la población de Firmat y los pueblos aledaños que vienen para usar los servicios de salud de la ciudad están recorriendo y terminan en el hospital, ¿no? Es decir, que hoy mucha gente cuando viene a buscar la guardia en el privado se encuentra que no hay guardia. Se encuentra que no hay. No digo en todos, ni ha pasado todos los fines de semana, pero sabemos que todos los efectores en algún momento no han tenido guardia activa, sobre todo los fines de semana. Entonces, tratar de trabajar en forma coordinada, pensar de qué manera, sin que decaiga también el ingreso para ellos, que nos sirva a nosotros, porque nosotros ahora somos un hospital descentralizado, por lo cual muchos de nuestros ingresos van a ser por las obras sociales que lleguen, ¿no? Pero tampoco queremos perjudicar a los efectores privados. Entonces, la idea es un trabajo en conjunto, sin que se afecten ellos, y sobrevivir nosotros también de la mejor manera, ¿no? ¿El hospital, Ricardo, tiene hoy el equipo, la infraestructura para absorber esa gente que se va a ir acercando desde el privado? A toda la gente y absolutamente no. Por eso lo que decía Mónica del trabajo en conjunto con algunas de los privados que tienen cosas que nosotros no tenemos, y nosotros tenemos algunas que ellos no las dan. Entonces, últimamente, con dos instituciones sobre todo, hemos arreglado algunos estudios como la tomografía que no tenemos y que nos la pueden hacer, pero nosotros le brindamos algunas prestaciones que el prestador no tiene. Y así con otro tipo de cosas que creemos que, aparte de que vamos a ayudarnos, vamos a hacer algunas operaciones, algunos tratamientos que había que ir a hacerlos a Venado Tuerto, y si nos juntamos probablemente nuestros pacientes lo pueden hacer acá. Pero trabajando nosotros no tenemos problema con la parte privada, al contrario, la mayoría de los médicos privados son empleados del hospital. Que el hospital lo que te brinda es tu sueldo seguro, te brinda jubilación y obra social cuando logras estar nombrado. Que eso es muy importante, no le dan importancia a los chicos ahora, pero después más adelante te das cuenta que es importante. Así que la cuestión pasa porque entre todos podamos sostener la atención de la enfermedad en Firmat y prevenir que haya mucha salud, juntos. Vos decías algo, Mónica, en relación a las obras sociales. ¿Se han acercado las mismas obras sociales a hablar con ustedes porque quizás tienen dificultades para ir al privado y entonces buscan de generar acuerdos o modos de trabajo con el hospital? No, no tenemos acuerdos con las obras sociales, pero sí, por la situación, como te comenté antes, sí en lo personal, en lo individual se están acercando más, ¿no? Antes no se hacían partos de algunas, por ejemplo, hiapos. Tuvimos un parto de hiapos que era raro que se hiciera en el hospital. Bueno, el otro día tuvimos un parto. Está bien, es difícil a veces pagar esos plus que se pagan, muchas veces al anestesista. Entonces, bueno, tampoco, por eso digo que esto tiene que ser acuerdos, para que no afecte tanto también a la parte privada, ¿no? Y bueno, y esto que hablaba el doctor, estamos en tratativas por los tratamientos oncológicos, vamos por eso, ¿no? Trabajando con una de las clínicas, tenemos la oncóloga, la oncóloga del nodo Venado Tuerto, la tenemos viviendo acá, así que nosotros lo que tenemos que lograr es que las personas ya nos viajen más, que se puedan hacer acá, pero nosotros no tenemos una campana para la utilización de los quimioterápicos, por lo cual la tiene este efector privado. Bueno, es lo que planteaba el doctor, es trabajar en forma conjunta en beneficio de la gente, que es lo único que queremos nosotros, ¿no? Y así estamos reorganizando un poco el hospital, estamos con mucho trabajo, pero bueno,
siempre pensando, ¿no?, en el bien de la gente. ¿Qué pasa con la cuestión de infraestructura? Hace unos días, por una cuestión personal, me tocó estar un rato en La Guardia y pensaba, digo, todavía se sigue utilizando la vieja guardia cuando ya hay una obra moderna, nueva, linda, por decirlo así, para que se entienda vulgarmente, que está realizada pero todavía no está habilitada. ¿Cuál es la situación en respecto a eso? Bueno, esa parte nueva estuvo hecha por infraestructura de provincia. Estamos en contacto, nosotros particularmente, con arquitectura de salud. Estamos en tratativas porque todavía está en garantía la obra, pero si esperamos que vengan a resolverlo, bueno, decidimos ahora... Mónica, por las dudas, sí. Recordemos cuáles son las dificultades, porque en mi Perfecto. caso de charlar otras veces lo tengo presente, pero Bien. por ahí hay gente que no está viendo y no sabe de qué estamos hablando. Claro, tenemos un problema muy importante que es que se nos inunda cuando llueve, y no digo torrencialmente, cuando llueve en forma considerable, se nos inunda la guardia, la admisión de guardia. 10 centímetros de agua hemos tenido surcando por los pasillos nuevos, así que bueno, eso es inviable para la atención. Entonces tenemos que resolver eso porque, bueno, tienen caídas, yo no entiendo mucho realmente de todo eso, pero hay caídas que son hacia adentro y hacia la calle. Bueno, algunas cosas que no se pueden entender, pero está. Entonces, tenemos que salvar eso. Salvando eso ya podemos utilizar la guardia. Tenemos otras dificultades, tenemos algunas goteras en otros lados. Todo estoy hablando de la parte nueva, ¿no? Que bueno, todo eso irá a reclamos, pero como son cosas pequeñas, no sé cuándo vendrán a arreglarlo. Entonces, para poder mudarnos, necesitamos hacer un albañal, que ya está hablado con municipalidad. En breve, no sé si esta semana o a más tardar la otra, ya se estaría haciendo. Así que teniendo eso, yo creo que en unos 20 días estamos planificando ya bien la mudanza. No nos podemos mudar de un día para otro, eso hay que planificarlo, no es tan fácil, pero bueno, creo que en 20 días, a más tardar, ya estaremos con la guardia en actividad, ¿no? En la parte nueva. ¿Cómo estamos en relación a los profesionales de salud, Ricardo, en cuanto al equipo del hospital? Pensando en esto que recién decíamos, bueno, en que va a venir más gente, en que va a haber seguramente mayor demanda. Bueno, eso es lo que estamos planificando, y en lo que es médicos de guardia tenemos bastantes dificultades, conseguirlos y que se adapten al sistema que queremos tener de médico de guardia y a los precios. Quieren saber cuánto van a cobrar y bueno, y tenemos distintos tipos de discusiones por eso. En cuanto a los demás, por ejemplo, pediatría hemos logrado, nosotros estamos hace 2 meses, hemos logrado que el grupo de pediatras tenerlo estabilizado y se llegó a un acuerdo. Ahora pedimos 6 horas más para una pediatra que fue elegida por los propios pediatras para que sea la coordinadora. Eso tarda, pero que tenga algo más por ser coordinadora. Las tocoginecólogas las tenemos estables también y un muy buen equipo que está trabajando muy bien. Era elemental tener estos 2 equipos porque no podía haber partos si no había pediatras. Claro. Bueno, eso ya lo logramos. Hemos hablado con el personal, con muchas distintas secciones del personal. Estamos por hablar con los cirujanos, hemos hablado con los traumatólogos. Tenemos a casi todos los profesionales que están en lo privado, los tiene el hospital. O sea que profesionales tenemos. Lo que tenemos que llegar a acuerdos es económicos, de horas de trabajo y de cumplimiento de esas horas de trabajo. ¿Y eso está sujeto a la voluntad de ustedes o también tiene que ver con alguna bajada, algún lineamiento? No, a los nombramientos, mira, bajadas que yo siempre lo digo, 210 empleados hay en el hospital. Nestlé tiene 220. Si hay algo que tuvimos claro nosotros dos, que no llegábamos para echar a nadie. Porque atrás de un ñoqui o qué sé yo hay 2 o 3 pibes, ¿viste? Pero cada cual iba a tener que cumplir por las horas que estaba nombrado y en el trabajo que estaba nombrado.
Esto lo pudimos cumplir relativamente, porque hay muchas enfermeras nombradas como tareas generales, pero las necesitamos como enfermeras. O sea que, y por suerte, ante estas echadas que vemos, terribles, el gobierno, este gobierno actual, acaba de renovar el contrato de todos los contratados por 6 meses, al revés de otros lugares fuera de Santa Fe, donde al revés echan a gente que está hace 20 años trabajando. O sea que, como verás, en eso estamos bastante bien, pero tenemos una tarea intensa, te juro que es intensa, día a día, para hablar con cada uno y que lo entienda, que no esté a la defensiva. No vinimos para... Todos me conocen, estoy del año 85 en el hospital. Tuve una sola interrupción que fue por una cuestión, por un debate que tuve en épocas que entró cierta gente a dirigir el hospital. Pero fuera de eso estoy del año 85, me conocen en lo privado. Y recién hace un tiempo, ella ya fue directora, la conocen, que vemos que tenemos más gente a favor para ayudarnos. Porque si no nos ayudan, nosotros dos solos, es imposible. ¿Cómo está la red? Digo, cuando hablo de la red pienso en la vinculación con Venado Tuerto, en la vinculación con Rosario. Que 12 es una cosa localidades tenemos. Claro, o sea, Firmat tiene a cargo 12 localidades o un poquito más. Bueno, pero la cuestión es que también hay muchas situaciones que no se pueden resolver acá y se necesitan de Venado Tuerto o de Rosario, según... ¿Cómo está funcionando eso? Porque había un sistema que cambió cuando cambió el gobierno, uno escuchaba por ahí algunos reclamos, algunos inconvenientes que había. ¿Cómo están hoy al respecto? Estamos teniendo reuniones porque se está reorganizando esa red. Están dándonos respuestas quienes son nuestros superiores, quién es el director de zona, el doctor Bustamante, el doctor Krems, nos están dando respuesta. Se está reorganizando, creo que es fundamental para un trabajo más relajado y óptimo tener cierta estructura, ¿no?, en el funcionamiento. Así que vamos para eso, pero necesitamos todavía muchas más charlas y saber, porque por ejemplo, a veces nos enteramos que tal lugar tiene tal cosa que nos puede brindar a nosotros. Por eso, creo que este año va a ser de reorganización de todo este sistema de salud, ¿no?, por lo menos de la región Venado Tuerto. Aprovechando la presencia de los dos, quiero preguntarles un tema también que se estuvo planteando, que se abordó, que no sé si se trató en este canal, que tiene que ver con el tema del geriátrico, bueno, finalmente el traslado de los pacientes a los Quirquinchos. ¿Cuál es hoy por hoy la situación y si hay un plan a futuro con eso o ya es un tema que está cerrado? La salud decidió que los geriátricos los tiene que atender la Seguridad Social, o sea, el Ministerio de Seguridad Social. Acá hacía mucho que ya no estaba el geriátrico en el hospital. Cuando se llevó primero a la escuela... En la pandemia. Y después cuando se llevó a la ruta. La colectora de la Ruta 33. Hacía mucho que no estaba. Y nosotros le prestamos todos los profesionales, alimentos y el pago del alquiler. Llegó un momento que quedaron 6... no ancianos, porque no eran ancianos todos. Y bueno, se planteó que el alquiler se nos iba a 375.000 pesos, creo. Sí. Y bueno, agregarle gas, luz, impuestos. Entonces le planteamos a los familiares que íbamos a buscar otro lugar. A los familiares, no hicimos público nada. Los familiares, 5, estuvieron de acuerdo a que busquemos otro lugar y una señora dijo, no, a mi madre me la voy a llevar a mi casa que tiene su habitación. Perfecto, todo bien. Empezamos a buscar lugares y teníamos 300, 400.000 pesos por cada jubilado, salvo un lugar que era de 200.000 pesos. El geriátrico de Quirquinchos, conocido, lo fuimos a ver, pueden averiguar que tiene muy buenos antecedentes,
nos pedía 200.000 pesos por cada jubilado, habitación con 2 camas y baño privado, 2 comedores hermosos, y una enfermera nuestra que era de Quirquinchos y venía acá, ya trabajaba ahí. Le dimos el traslado para que esté allá. El doctor Mariano Cabrini, que es de Quirquinchos y que está acá en clínica, está encargado de ver, de corroborar cómo está la salud de los 5 ancianos que mandamos allá. De esa manera se fueron y por lo que tenemos entendido, y este fin de semana lo fueron a visitar, están bárbaros, están muy bien. Solamente había una familiar de Albertito que lamentaba que era Quirquincho, que era un poco lejos para ir a verlo. Pero fuera de eso le elegimos el lugar que mejor nos parece que están y no los abandonamos. Seguimos teniendo relación, el hospital tiene la relación directa con el geriátrico, que es comunal también, y tenemos la atención de los medicamentos, del médico. No sé si hay algo que me olvido. No, quiero aclarar que en realidad el hospital de aquí nunca tuvo un geriátrico, siempre fue, incluso en mi gestión y anteriormente, era una internación crónica, eran personas, pacientes con internación crónica, por lo cual nunca fue avalado como geriátrico. O sea, legalmente nunca fue un geriátrico. Legalmente nunca fue un geriátrico ni hogar de ancianos, como es este espacio que está avalado por provincia como hogar de ancianos. Por eso nuestra enfermera pudo ir allí, ¿no? Y bueno, y las comodidades son muy buenas, muchas ventanas, patios adaptados precisamente para un hogar de ancianos, así es. Les hago una pregunta que pensaba en estos días a partir de esta situación, que es, y lo he escuchado muchas veces en los pueblos también, donde algunos presidentes comunales lo planteaban como un logro cuando creaban un espacio comunal para los adultos mayores. En algún momento la ciudad debería evaluar o debe evaluar tener un espacio público que sea un geriátrico, que sea un lugar donde puedan alojarse los adultos mayores. No estaría de más si se evalúa. El tema es a quién, digamos, quién iría. Yo creo que la historia del supuesto geriátrico, hogar de ancianos del hospital, fue cambiando. Quienes ingresaban en el hospital, fueron diferentes momentos. En un momento aquí no había ningún geriátrico. Entonces estaba bueno que la salud pública se hiciera cargo en algunas situaciones, ¿no?, de los abuelos. Pero después realmente la oferta acá fue importante. Cuando estuve en la gestión anterior, nosotros como criterio era, digamos, una evaluación por trabajo social, una situación socioeconómica del paciente, porque había otras ofertas acá en Filmat. Por eso digo, fue cambiando la historia de este hogar de ancianos que hubo en el hospital. Entonces, en este momento, donde ya en los últimos 4 años no ingresó nadie, incluso algunos fueron falleciendo, algunos abuelos, entonces, bueno, y la provincia un poco avaló esto, ¿no?, de que fuera un lugar, obviamente, que en las condiciones óptimas. Mónica, Ricardo, no sé si quieren agregar algo más. No, nada más, que la situación es grave para todos y los médicos, la medicina no pueden obviarse a pasar por esta situación económica tan grave, que ya no es la primera y que en otras han quedado en el camino varios, que es lamentable porque muchos han puesto todo lo que tenían para hacer lo que hicieron y quedan en malísimas condiciones. Muchas gracias a los dos por venir. Nosotros hacemos una pausa y en un ratito seguimos con más Mesa Redonda. Prepárate para un viaje único a Estados Unidos. Desde la arquitectura de Chicago, las luces deslumbrantes de Nueva York,
los monumentos históricos de Washington, la belleza de las cataratas de Niágara, los lugares emblemáticos de Boston, hasta las playas doradas de Miami. Cada destino te espera con experiencias únicas e inolvidables. Somos Cobaeco Turismo. Consulta en tu cooperativa amiga, Agencia de la Segunda o en cobaeco.com. Porque cuando yo era chica, te comprabas el medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre. Pero ahora no, mi amor. Ahora elegís el pan que vos querés. Con más semilla, con menos semilla, con tantas delicadezas. Y después te venís a buscar el fiambre que ya está todo cortadito. Nada de tener que esperar la máquina con la... Ay, como me encanta con la máquina de cortar fiambre. Pero esto es una maravilla. De a 100, de a 200. Mira que divino el huevo. Ay, me encanta. Una delicadeza. Decime si no es una obra. Un Picasso. El Picasso del fiambrín. Me encanta. Tenemos lo que buscas todos los días en Supermercado Beltrán. Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido. Lunes a sábado de 9 a 20-30 horas. En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas, bombones, chocolates, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Contamos todos los días con billetera Santa Fe y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno. Seguinos en nuestro Instagram, @dulcemaniafirmat, para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital. O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845, Firmat. Dulcemanía, un mundo de golosinas y cotillón. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Próximo pozo, 2.350 millones de pesos. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. ...50, 100, 300 megas. Mirá si tenés para elegir. Pampacón, la mejor conexión es con vos. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino. En Iserhogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de Firmat y sucursales de Bombal, Vigand, Carreras, Chañar Ladeado, Corral de Bustos y Caferata. Iserhogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Continuamos en Mesa Redonda Debate y ahora vamos a dialogar con el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Firmat. En estos días el Consejo Municipal está analizando el presupuesto 2024 y también la fiscal tributaria, que son las dos ordenanzas seguramente más importantes que habitualmente trata en el año el Poder Legislativo de Firmat y bueno, y los poderes legislativos en general, porque es donde se establece, cuáles son las prioridades del Ejecutivo que se definen en base al armado del presupuesto y también, el valor, el incremento, el ajuste de las tasas municipales, entre otras cosas. Pero para hablar de eso nos acompaña Diego Bugliorini. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto estar acá. Bueno, lo mismo digo. Diego, gracias por estar. Preguntarte el tema que refiere, digamos, a
algo que pasó inusualmente este año y que tiene que ver con que recién en marzo pudo llegar el proyecto del presupuesto al Consejo, algo que no había pasado nunca antes. Bueno, tampoco nunca antes habíamos tenido, por lo menos en la última década o 15 años, una inflación tan grande como la que estamos viviendo en este tiempo. Lo cierto es que, bueno, hubo allí un tiempo extra que le pediste al propio Consejo para definir cómo serán los números de este año. Sí, así es. Los presupuestos generalmente se formulan, es decir, se calculan los recursos y se proyectan los gastos en los meses de octubre, noviembre. El año pasado coincidió justamente con el cambio de autoridades a nivel nacional, fundamentalmente, lo que trajo aparejado una serie de medidas económicas que se dieron antes de la asunción y con posterioridad a la asunción, es decir, recordemos que ya después de las PASO, digamos que la economía nacional se vio en cierta forma alterada por los índices inflacionarios y bueno, con posterioridad en diciembre la devaluación de la moneda del 118%, que indudablemente trajo variaciones en los precios y hubiese sido realmente una irresponsabilidad nuestra enviar un presupuesto formulado con valores de septiembre-octubre, cuando en realidad todas estas cuestiones que estoy mencionando indudablemente iban a impactar y mucho, y como así impactaron, obviamente, en un montón de cuestiones, como tienen que ver con los insumos municipales, ni hablar del tema del combustible, por ejemplo, las cosas que derivan del petróleo, como el asfalto, el cemento, y que tuvo su repercusión no solamente en eso, sino también en lo que tiene que ver con los salarios municipales y demás. Así que por eso tomamos la decisión de informarle al Consejo que íbamos a demorar al menos 60 días el ingreso de estos expedientes para poder visualizar cuáles eran las principales medidas que se iban a adoptar y en virtud de eso tener una proyección más certera, porque la verdad es que nosotros somos un gobierno que siempre hemos presentado presupuestos y ordenanza fiscal en término y es una herramienta realmente porque en esa herramienta nosotros hacemos el cálculo de los recursos que se esperan recaudar a lo largo del ejercicio siguiente y indudablemente también todo lo que tiene que ver con las inversiones. Y de nada nos sirve un presupuesto que a mitad de año nos quede, digamos, ya sin validez porque los números nos han sobrepasado. Entonces, de hecho, si vos ves, el Gobierno Nacional todavía no tiene presupuesto aprobado, es decir, esto está totalmente especificado en la ley, que si no estuviera al fin del ejercicio aprobado el ejercicio con vigencia, el presupuesto para el ejercicio vigente, rige el del ejercicio anterior con las adecuaciones que se formularan. Así que bueno, en ese sentido lo que hicimos fue demorar un poco los plazos y se presentó ya los primeros días de febrero, si mal no recuerdo, se presentó el presupuesto, la ordenanza fiscal y bueno, tuvimos ya con reuniones en el Consejo y se estuvo tratando y bueno, entiendo de que se le va a dar brevemente tratamiento legislativo. En este trabajo que te toca encabezar, digamos que es el armado del presupuesto, de la tributaria fiscal, mucho se basa también en relación a las estimaciones, como decías vos, y venimos de meses realmente complejos para determinar estimaciones. Hoy, ¿pensás que más o menos, y hablando puntualmente, digo, de estimaciones en cuanto al inflacionario, en cuanto a la recaudación y demás, ¿pensás que más o menos puede definirse un horizonte o que todavía estamos en muchas cosas que no se saben cómo se van a definir o cómo van a terminar? No, indudablemente hay tendencias, es decir, hay tendencia, por ejemplo, tendencia a la baja de la inflación. Tuvimos un 25% en diciembre, un 20% en enero, un 12%, casi un 13% me parece en febrero. Y se estima de alrededor de un 12%, hoy escuchaba que en Capital Federal era alrededor del 12,5%, o sea que vamos a estar en 2 dígitos todavía, pero la tendencia, digamos, es a la baja. Esto, obviamente, producto de una política que ha secado, digamos, lo que es la economía y que se viene tras esto, digamos, va a bajar la inflación seguramente, pero va a bajar con consecuencias notorias en la actividad económica y que ya se están viendo y se están
midiendo, incluso por los organismos oficiales. Es decir, estas consecuencias de estancamiento de la actividad económica tienen que ver, incluso se habla de caída en algunos precios en pesos, que teóricamente, como entiende el gobierno, estaban sobrevaluados o calculados a otro dólar o a un dólar mucho mayor y demás. Entonces, este tipo de cosas también van a generar al menos un estancamiento en la recaudación que ya se ha visto, al menos en la coparticipación que ingresó los primeros días de abril. Con una inflación de un 13%, prácticamente se percibió lo mismo que el mes anterior. Entonces, indudablemente que esto va a tener consecuencias en estos dos aspectos, en el nivel de actividad y en un reacomodamiento de los precios relativos de toda la economía pero tampoco hubiese sido lógico enviarlo con los números de octubre porque, como te digo, es decir, en junio nos hubiéramos gastado el presupuesto. Yo recuerdo que estábamos hablando de alrededor de 5.000 millones de pesos del presupuesto municipal y el que subimos fue de 7.000, o sea que hay una diferencia, digamos, abismal en torno a lo que ocurrió en esos meses y que indudablemente llevan o va a repercutir a lo largo de todo el ejercicio. Así que en ese sentido creo que la decisión fue acertada para tener números más, para tener un proyecto más claro. Es decir, nosotros nos basamos mucho en proyectos, en planificación y demás, y realmente necesitamos tener un presupuesto en el cual estar contenidos, sobre todo en la estructura de gastos, ¿no? Eso es una de las cuestiones que se planteó en estas reuniones de comisiones que están manteniendo con los concejales es que entre las prioridades aparece la cuestión social, es decir, una definición del gobierno de la ciudad, es decir, bueno, lo social va a estar, digamos, un poco como punta de lanza del presupuesto. ¿Cómo lo podrías graficar y explicar eso? Leonel lo ha planteado claramente en la apertura de sesiones, marcó, indudablemente hizo un repaso de lo que está ocurriendo en la economía, de lo que esperamos nosotros también, de lo que puede ocurrir en este ejercicio. Sabemos que va a ser un año difícil, sabemos que va a ser un año complejo desde lo social. Ha habido incrementos de precios en muchísimos productos que están por encima de lo que se mide por el IPC, por ejemplo, que es la canasta, digamos, de alimentos, pero bueno, o lo que es la canasta básica, digamos, pero hay muchas cosas que han aumentado mucho más. Antes escuchaba que hablaban de las prepagas, por ejemplo, de los medicamentos, en materia de construcción del combustible. Se espera que va a haber todavía incrementos de combustible hasta un 20, un 25% más. Es decir, estamos hablando de reacomodamientos de precios que en este sentido, como siempre decimos, es decir, las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Es decir, entonces, acá, con los recursos disponibles y los que hemos proyectado y calculado, tenemos que hacer frente a un montón de cosas. Entonces, nuestra idea es sostener el nivel de inversión, el nivel de gasto público, digamos, que en las distintas actividades que el municipio viene llevando adelante. Pero vamos a tener prioridades, sin ninguna duda. ¿Las prioridades cuáles son? Son, obviamente, sostener los servicios que el municipio presta a la comunidad y por los cuales cobra una tasa, una retribución, y que tenemos que tratar de mantener con el mismo nivel de calidad que lo veníamos prestando. Es decir, esta es un poco la idea. Después, obviamente, atender las cuestiones, como lo ha dicho también el gobernador en innumerables ocasiones. Es decir, hay cuestiones de necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación y con la salud, en la que vamos a trabajar con el hospital, vamos a trabajar en forma mancomunada con la provincia y demás, y vamos a tratar de darle, en cierta forma, o al menos dentro de las posibilidades del municipio, algún tipo de respuesta en torno a esos aspectos que hoy aquejan a la población porque, como bien decíamos, la plata no alcanza, las cosas han aumentado por encima de los ingresos de la familia e indudablemente hay sectores de la población que ven vulnerados muchas cosas que hoy ya no pueden acceder. En este escenario, ¿qué cosas van a tener que dejar de hacer o qué cosas van a tener que esperar para este año que está en curso?
Porque evidentemente cuando uno habla de la manta corta, cuando vos vas a tapar de un lado, hay otra parte que te queda descubierta. Sí, mira, a ver, obviamente que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el esparcimiento, con actividades, digamos, más de cuestiones que a lo mejor pueden, no sé si suspenderse, pero sí postergarse. Nosotros entendemos de que este primer semestre va a ser complicado y esperamos, como apuntan, digamos, los principales economistas, que, bueno, que en el segundo semestre puede llegar a existir un reacomodamiento de todos estos precios y generarse ya un inicio o indicios de una reactivación. Entonces, a ver, el primer semestre estamos, obviamente que, como te decía, cumplimos con los servicios, cumplimos con las cuestiones que tienen que ver, obviamente, con las obligaciones salariales del municipio, las obligaciones que es la contrapartida de los servicios. Es decir, si no pagamos los sueldos y las cargas sociales no podemos prestar los servicios. O sea que, y bueno, y atender dentro de nuestras posibilidades o gestionar, si es necesario, todo lo que tiene que ver con la cuestión social. Y bueno, y la idea es sostener lo que venimos llevando adelante. Con dificultades, obviamente gestionando. Vos fijate, por ejemplo, vino el gobernador, habíamos gestionado un proyecto ahí para el playón deportivo de Fredrickson, de Plaza Fredrickson, de Plaza Estanislao López, habíamos también generado nuevas cámaras para un determinado sector de la ciudad y demás. Bueno, se gestiona, se trata de cubrir, digamos, cosas que a lo mejor no podemos llevar adelante con recursos municipales, pero gestionando y teniendo proyectos. Es decir, yo siempre digo que el presupuesto municipal hoy es de 7.000 millones de pesos, y si nosotros pusiéramos en el presupuesto todos los proyectos que tenemos presentados en distintos niveles de gobierno, ya sea nacional, provincial y en otras, y en dependencias y demás, el presupuesto sería del doble. ¿Por qué? Porque hay proyectos en marcha, proyectos a los que les estamos buscando financiamiento, que estamos generando la posibilidad, digamos, de estar cuando surja el financiamiento apropiado. Es decir, la provincia también está tratando de obtener financiamiento del Fondo Kuwaití, de otros lugares en los cuales se va a invertir en obra pública, y nosotros queremos estar primero en la fila, como siempre, ¿no es cierto? Entonces, muchas cosas que a lo mejor con recursos propios no podemos en este momento, sí los vamos a gestionar y vamos a tratar de sostener todo, teniendo, como te dije, y como lo dijo Leonel en la apertura de sesiones, prioridades claras. Es decir, no vamos a gastar dinero en cosas y dejando de lado cuestiones prioritarias, como puede ser la salud, la alimentación, los sueldos y demás. Es decir, eso está claro, ¿considerás que eso está garantizado? Yo creo que sí. Nosotros somos una municipalidad ordenada, que no tiene deudas, que siempre hemos trabajado. Nosotros, que escuchamos que se habla de equilibrio presupuestario. Nosotros siempre tuvimos equilibrio presupuestario. Y eso está reflejado en que no tenemos una deuda representativa en torno al monto del presupuesto. Entonces, esto te da, o sea, vos ves cuántos son tus recursos y cuánto es tu deuda, y la deuda es insignificante. Entonces, a eso me refiero, que no gastamos más de lo que tenemos, y esto nos lleva a no tener complicaciones mayores, como puede ocurrir con el tema del pago de los sueldos y demás. Obviamente estamos transitando una situación difícil. Aparte hay cosas que lo trascienden. O sea, en la medida, exacto. A ver, esto que decías vos con la coparticipación, por ejemplo. Es decir, o sea, no sube la inflación, pero tampoco sube la coparticipación, y eso impacta directamente en las cuentas que ustedes hacen. Tal cual. A ver, acá esto es un ajuste, y yo escuchaba anteriormente a Mónica y a Ricardo, que hablaban de que estaban tratando de... o sea, vos fijate, ¿no es cierto? Es una política que termina derivando a la gente a lo público, cuando lo que se trata de achicar es lo público. Qué contradicción, ¿no? O sea, a ver, lo público es lo que no debería existir, supuestamente, y sin embargo, las consecuencias de la política económica es que más gente vaya a lo público. Bueno,
En este sentido, ¿qué significa esto? Esto significa ajuste para la provincia, ajuste para el municipio. ¿Por qué? Porque va a tener que gastar en cosas que probablemente no tenía previstas. Y como antes decían los doctores que están tratando de coordinar cuestiones que tienen que ver con la salud, nosotros también, por ejemplo, en la educación. Nosotros sabemos que hoy es difícil que un chico pueda continuar una carrera o un estudio terciario en otro lugar que no sea en Firmat. Es decir, es realmente es una minoría la que puede acceder a estudiar en Rosario, o en Venado Tuerto o en otra ciudad del país. Entonces, nosotros tenemos que generar, esto es prioritario, que el municipio genere espacios donde los chicos puedan estudiar y puedan continuar capacitándose, porque acá podemos hacer todos los esfuerzos posibles, pero si realmente no apostamos a la educación, a la capacitación, no vamos a lograr nunca salir del problema en el que estamos, ¿no? Diego, tengo que preguntarte una de las cuestiones que siempre se aborda cada vez que se trata, digamos, el tema del presupuesto y de la ordenanza fiscal, que es qué porcentaje de la tasa tienen previsto actualizar, subir de cara a lo que se viene. Sí. Y de qué manera, porque tengo entendido, por lo que estuve escuchando y consultando, es que sería, digamos, como se vienen dando muchas cuestiones, o sea, por etapas. Sí, tal cual. La tasa que se pagó, la tasa de enero, digamos, enero, febrero, marzo y abril, va a ser del mismo valor, hasta inclusive la de abril que vence en mayo. Y la idea es que a partir de mayo esa tasa tenga un incremento que te voy a dar los valores que se va a incrementar, o sea, teniendo siempre en cuenta un lote tipo de 10 metros de frente, como son el 90% de las casas en Firmat y demás. Nosotros tenemos distintas categorías, 5 categorías, por distintos sectores de la ciudad. Y bueno, la categoría más baja va a pagar 1.100 pesos más y la categoría más alta va a pagar 3.300 pesos más. Es decir, esto es lo que va a representar mensualmente a partir de la tasa de mayo con vencimiento en junio. O sea, estamos hablando de algo que se va a proyectar, digamos, para dentro de 2 meses. Es decir, este va a ser el impacto que va a recibir teniendo en cuenta estas características, o sea, 10 metros de frente, obviamente que quien tiene un terreno que es de 30 metros de frente no va, o sea, va a pagar la misma proporción, pero no van a ser los valores que acabo de mencionar. Y después, bueno, lo que se plantea es ir teniendo en cuenta la inflación. Nosotros creemos de que va a haber, de que la inflación va a ir cediendo y bueno, vamos a atar, digamos, bimestralmente a un ajuste inflacionario y bueno, y eso lo iremos viendo también con la evolución de los recursos y la evolución de los costos. Es decir, acá el gobierno plantea una deflación en pesos, la verdad puede ocurrir, no digo que no es tan fácil que ocurra, o sea, ¿quiénes van a deflacionar en pesos? Y van a deflacionar aquellos que han planteado, o sea, que han hecho una especulación tan grande que pueden bajar, digamos, sus precios, sino el que se manejó con costos y márgenes sobre los costos, difícilmente puedan hacerlo, y mucho más teniendo en cuenta que los principales insumos, como son el combustible y la mano de obra y los salarios, deberían tender a ir subiendo, no a bajar, entiendo, ¿no? Así que ir subiendo por una cuestión, el combustible por precios internacionales y los salarios por una cuestión de que han quedado atrasados en cuanto al índice inflacionario. Así que, bueno, un poco esa es la... ¿Te preocupa lo que viene? ¿Te preocupa en los próximos meses? Es incertidumbre más que nada. Es incertidumbre en el sentido de si va a funcionar o no va a funcionar. Esto es un poco la idea, es decir, si las cosas funcionan como el gobierno plantea, que la inflación va a ir bajando, los salarios se van a ir adaptando a estos nuevos precios y va a haber una reactivación, indudablemente que el panorama es promisorio. Si la recesión se profundiza y esto genera, digamos, un estancamiento aún mayor de la economía, de la que ya llevamos varios años, bueno, la verdad es que van a ser momentos difíciles, ¿no? Esto es... Pero bueno, creo que estamos bien preparados, estamos trabajando mucho, seguimos planificando para
momentos mejores y seguimos trabajando para hoy tratar de solucionar todos los problemas que podemos cubrir dentro de nuestras posibilidades. Diego, gracias por estos minutos. Un gusto, Mariano, gracias. Diego Bugliorini nos acompañó en Mesa Redonda. Nosotros llegamos al final de este programa. Bueno, como siempre lo decimos, de algún modo lo que buscamos es tener un tiempo para el diálogo, para la pregunta y también para poder percibir de cerca cómo impactan muchas de las decisiones que a veces vamos viendo o conociendo mediante los medios capitalinos o nos van llegando ahora también por las redes sociales. Eso siempre tiene una consecuencia en lo cercano, en lo próximo. Usted lo vive en su casa, lo vive con su familia, en el trabajo, y también esto tiene obviamente su correlato en las instituciones, en la municipalidad, en el hospital y también en los efectores privados de salud, por ejemplo, con los cuales hoy queríamos poder charlar y conocer un poco cuál era el escenario que estaban atravesando. Eso no pudo ser, seguramente quizás más adelante tengamos la oportunidad de charlar. Siempre la intención es esa, es el diálogo, es conocer, es escuchar y para eso obviamente hay que conversar. Entendemos que a veces hay temores, hay dudas, pero bueno, creo que este presente que vivimos y esta Argentina que vivimos y que compartimos desde hace mucho tiempo nos va impactando y afectando a todos de una manera similar, sobre todo a la ciudadanía de a pie. Gente, gracias por acompañarnos. Dios mediante nos vamos a encontrar la próxima semana en Mesa Redonda Debate para seguir justamente dialogando y conociendo sobre nuestra región.